Buenas tardes, hermanos. En esta tarde continuamos con la enseñanza de la cautividad, el área de cautividad, ¿verdad? Gloria a Dios por este nuevo día, gloria a Dios por las misericordias nuevas que nos concede cada día a todos sus hijos. Alabamos, exaltamos el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo. Nos gozamos, regocijamos en su espíritu, en su presencia, porque nos permite mirar cada día la manifestación de su gloria, la manifestación de su reino. Bendito sea Dios, porque Él es nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestro alto refugio, nuestra ciudad amurallada. Gloria a Dios. Hoy continuamos, amados, con la enseñanza de la cautividad. Es una de las 4 áreas en las que vamos a estar hablando en este curso de enseñanzas y ya hemos puesto fundamentos en las enseñanzas pasadas del por qué estaríamos hablando en la introducción del Ministerio de Liberación sobre estas 4 áreas. Y es porque son las que más se mencionan y las que más mencionan los profetas, ¿verdad? Jeremías, Ezequiel, Isaías. Realmente todos los profetas están mencionando y tocando continuamente las mismas áreas. Entonces nos da la revelación que de acá se origina el resto de cosas que vienen a ser como cautiva un alma. Entonces hoy continuamos con el estudio del área de cautividad. Una persona puede ser salva, mis amados, y morar en tinieblas. Esto no es solamente exclusivo para los que no han aceptado a Jesucristo, los que todavía están ahí negando, retrasando el tiempo. No, también para los que ya confesaron a Jesucristo y por eso se ve inefectiva muchas veces la palabra, ineficaz, dice Pablo a Timoteo. Se vuelve ineficaz la palabra, se vuelven ineficaz los textos, no los ve aunque los están mencionando. ¿Por qué? Porque la persona está cautiva en un área de su espíritu. Ayer mencionábamos que esta área de cautividad es una estrategia satánica, exclusivamente satánica, pero que Dios nos revela cómo Satanás va a cautivar una parte del alma donde la persona nunca va a poder volver a su naturaleza original, a su naturaleza, a la imagen de Dios que es espiritual. Mi cuerpo, ese es el propósito, atar con ligaduras de impiedad, atar con ligaduras de enfermedad, atar con todo tipo de cosas que la persona no va a poder salir por sí misma. Necesita y va a requerir de una unción específica y eso vamos a aprender ahora. Entonces es necesario que recordemos que en Isaías 7:6 nos habla, ¿verdad?, acerca de esta estrategia. Jesús nos está hablando de esta estrategia cuando dice un reino dividido contra sí mismo no prevalece, no prospera, es asolado, dándonos la indicación y dándonos a entender que iba a haber necesidad de ser libre, de una liberación, que ese es su ministerio, que ese es su visión, que ese es su propósito, liberarnos a todos nosotros, liberarnos de todas estas áreas en las que Satanás tuvo cautiva a todas las personas porque había cegado el entendimiento y no podían entender la causa de por qué su situación. Isaías 42, 6 y 7. Vamos a iniciar acá. Isaías 42, del 6 en adelante. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está hablando acá el profeta Isaías haciendo referencia en esa palabra profética de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, está diciendo, confirmando nuevamente, repitiendo nuevamente y también que todos los que viniéramos a Dios por medio de Jesucristo íbamos a tener esa misión, ese propósito. Y si usted se fija en el libro de Isaías y en el resto de profetas que están haciendo referencia a Jesucristo, va a venir a mencionar cuál era la misión de Jesucristo, en qué consiste la libertad que nos ofrece Jesucristo, en qué consiste la redención de Jesucristo, en qué consiste ese rescate de la persona. O sea,
Hemos escuchado, amados, muchas veces que Jesucristo nos redime, que Jesucristo nos restaura, que Él nos vino a rescatar, pero realmente tenemos la conciencia de qué nos vino a rescatar, de qué cosa nos vino a salvar, de qué cosa tenemos que ser libres, de qué nos vino a libertar, de qué cárceles nos vino Él a sacar. Porque cuando ignoramos esto, entonces tenemos en poco el sacrificio de Jesucristo y no valoramos la liberación, no valoramos la oración, no valoramos la unción. Jesucristo, mis amados, vino, dice acá en Isaías 42:6, te sostendré por la mano, dice en el 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Vemos en los evangelios que aún Jesús, cuando se enteró que Juan el Bautista había sido detenido, no vemos a Jesucristo yendo a la cárcel para sacar a Juan el Bautista. No vemos a Jesús siguiendo a usar influencias o sus propios medios para liberar de esa prisión a Juan el Bautista. No, amados, está hablando la palabra de un reino espiritual. Está hablando la palabra del reino espiritual al que nos hemos acercado usted y yo, el reino de Jesucristo. Dios es espíritu, dice la palabra, y todo aquel que le adora es necesario que lo adore en espíritu y en verdad. Entonces, estamos hablando de un reino espiritual que no es comprensible a la mente humana, un reino verdadero en el cual hay un poder tan grande que impacta el reino natural, lo visible, lo de la carne. Primeramente es en el espíritu y luego impacta lo que es la carne. Nuestro estado espiritual va a revelar, va a quedar descubierto por nuestra situación carnal, natural. Entonces vemos aquí Isaías diciendo que el propósito de Jesucristo iba a ser sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vamos a ver en qué consiste esto con un ejemplo ya en los evangelios, no, en el libro de Hechos 8, Hechos capítulo 8, para poder comprender más a qué se refiere esto de las áreas de la cautividad. Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Hechos 8, del 9 en adelante. Aquí en el libro de Hechos 8 nos está contando que había un hombre llamado Simón. Y nos dice la palabra que este hombre Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían, dice, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, imagínense, Simón usaba la magia y engañaba a las personas. Y todos le escuchaban atentamente porque él era un mago muy conocido. Y él decía que ese era el gran poder de Dios. Imagínense. Y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ese era Simón, la historia de un hombre llamado Simón, que era un mago, que se hacía pasar por hijo de Dios, que él decía que esas artes mágicas eran el poder de Dios. Pero dice en el versículo 12 que cuando creyó Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaba y que se bautizaban hombres y mujeres, dice la palabra que también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, escucha el proceso de Simón. Dice, número 1, también creyó Simón mismo, primer paso. Y así, y habiéndose bautizado, segundo paso, se bautizó en aguas. Estaba siempre con Felipe, dice. Y viendo las señales, este hombre había entendido el principio fundamental de un discipulado. Él dice que permanecía siempre al lado de Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estamos hablando de dos reinos. Simón pertenecía al reino de Satanás, de la oscuridad.
y había hecho uso por mucho tiempo, dice la palabra, de artes mágicas. Y sabiendo él que eran artes mágicas, le decía a la gente que ese era el poder de Dios. Entonces viene él y mira a Felipe haciendo grandes milagros y señales que lo superaban ese poder sobrenatural de las tinieblas, esa brujería, hechicería, esa magia que Simón practicaba, quedó opacada por el poder sobrenatural de Espíritu Santo, la unción que portaba Felipe, y viendo Simón los grandes milagros que se hacían, quedó atónito, dice la palabra. La expresión atónito, amado, significa más que sorprendido. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces imagínense aquí a Felipe caminando, haciendo milagros, liberando endemoniados y mucha manifestación sobrenatural, y Simón pegado al lado de Felipe porque él ya había creído, ya se había bautizado, y el hombre estaba atónito mirando el poder sobrenatural que salía y fluía a través de Felipe. Entonces dice la palabra que llega Pedro y llega Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos, por los de Samaria, ¿verdad? Por el trabajo que había hecho Felipe, vino Pedro y Juan, y al trabajo que había hecho de Felipe, ellos impartieron a esa gente, sobre esa gente, Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen a Espíritu Santo. Escuche, escuche, estamos aquí aprendiendo acerca de la iglesia primitiva, nuestros primeros padres espirituales, nuestro fundamento y el proceso de liberación de todos desde el versículo 13 en adelante. Dice que primero Simón creyó, luego Simón se bautizó y luego Simón no se separó de Felipe. Y como no solo había creído Simón, sino todos los que habían recibido milagros y señales y maravillas, cuando viene Pedro y Juan, entonces vienen ellos y dice que habiendo orado por ellos para que recibiesen Espíritu Santo. Hasta ahí ellos no habían recibido Espíritu Santo, amados. El creer, el bautizarse en agua, el estar perseverando en un lugar no te hace lleno de Espíritu Santo. Lo dice la palabra. Lo estamos leyendo ahorita en Hechos capítulo 8, versículo 15. Dice que cuando vino Pedro y Juan y vio a todos los que habían creído, a todos los que habían recibido esos milagros, un milagro no te hace lleno de Espíritu Santo. Una sanidad no te hace lleno de Espíritu Santo. Una manifestación, un prodigio de Dios no te hace lleno de Espíritu Santo. Fuiste testigo de una evidencia real y verdadera de Dios. Pero hasta ese momento ellos no habían recibido Espíritu Santo. Hasta el versículo 15, Felipe había hecho muchos milagros, dice en el versículo 13. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón estaba atónito. Escuchen, eso lo estaba haciendo Felipe en Samaria, el trabajo de Felipe. Iba orando por la calle y las personas eran sanadas, liberadas, restauradas. Pero cuando vino Pedro y Juan, entonces ellos oraron para que toda esa multitud recibiera a Espíritu Santo. El oír una predicación no lo hace lleno de Espíritu Santo. El haberse bautizado, repito, no lo hace lleno de Espíritu Santo. Fue necesaria la intervención de ellos para que recibieran estas personas a Espíritu Santo. Y dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran a Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían a Espíritu Santo. ¿Qué hacía Juan y Pedro? Mire que estamos aprendiendo no lo que yo pienso. No estamos aprendiendo una teología, una doctrina X. Estamos hablando a la luz de la palabra
cómo los primeros apóstoles, discípulos, procedían, cuál era la forma y la manera en la que ellos obraban, trabajaban, porque Jesucristo se los enseñó. Entonces dice, entonces les imponían las manos y recibían a Espíritu Santo. Eso es lo que hacían ellos. Entonces, no fue suficiente que creyeran, no fue suficiente que recibieran una señal, un gran milagro, ese milagro que había hecho que Simón estuviera atónito, sino que fue necesario orar por ellos, imponer las manos y impartir Espíritu Santo. Nadie que no haya recibido el bautismo de Espíritu Santo puede darle a otro Espíritu Santo, pues está vacío. Solo una persona ungida, llena de Espíritu Santo, puede impartir Espíritu Santo, orar para que venga Espíritu Santo. Entonces en el versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba a Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ya Simón había confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero Simón no había sido libre de la iniquidad. Por lo tanto, en su desesperación por no tener lo que los demás estaban recibiendo, porque cuando empezó a orar Juan y Pedro, y le imponían las manos a las personas y recibían Espíritu Santo, Simón no recibió el bautismo de Espíritu Santo. Y en su desesperación, porque él no había recibido ese poder, fluye de la abundancia de su corazón y habla la boca y dice que les da dinero, pero él quiere ese poder. Entonces Pedro le dijo, preste atención, estamos hablando y aprendiendo sobre el área de cautividad, ¿verdad? Dice, tu dinero, le dice Pedro era así directo, Pedro era muy honesto, muy sincero, y le dice, tu dinero perezca contigo. Oiga las palabras que le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, Pedro lo está, en ese instante se terminó todo el desorden que había en la vida de este hombre, Simón, porque en vez de recibir como, como premio, como un regalo de Dios, el don de Espíritu Santo, lo que él recibió por causa de su iniquidad, de su maldad, un juicio. Él recibió un juicio y como salió de la boca de un apóstol, era irrevocable. Y dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que con el don de Dios se obtiene el dinero, el pensamiento. El pensamiento que dio a luz la iniquidad hizo que a través de la boca de Simón confesara que el dinero podía comprar a Espíritu Santo. Entonces los pensamientos, amados, son una evidencia de lo que hay en el corazón y de la circunstancia espiritual en la que nos encontramos. Ojo, y sigue Pedro y le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Cuando le dice eso es porque, acuérdese, las heredades eran por la suerte se le daba a cada uno de los israelitas. No está hablando de la suerte de la fortuna, sino que está hablando que no tiene él una heredad ahí. Le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, pero le dice por qué todo ese juicio que Pedro estaba. Miren, no fue que Pedro estuviera maldiciéndolo, sino que Pedro estaba discerniendo a Simón. Le estaba descubriendo su verdad espiritual de Simón. Y le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ya aprendimos que la iniquidad es todo lo que tuerce lo que Dios había creado perfecto. Entonces le está diciendo Pedro a Simón que todo ese juicio va a venir porque su corazón no es recto delante de Dios. Y le dice Pedro, arrepiéntete
arrepiéntete. Pedro le está dando la salida. Pedro lo discierne y le dice la palabra y le dice también por qué, al decirle, por tu corazón no es recto delante de Dios. Pero no solo lo maldijo, sino que Pedro inmediatamente le da la solución y le dice, arrepiéntete. Ya hemos dicho y se lo vamos a seguir enseñando que arrepentimiento es liberación. Porque el arrepentirse conlleva confesión, reconocimiento de que está haciendo una cosa que está mal, una cosa que está mal hecha delante de Dios, ¿verdad? Conlleva humillación, conlleva humildad, conlleva mansedumbre, muchas cosas que conlleva la acción de arrepentirse. Entonces le dice, arrepiéntete. Pero el punto principal de lo que le dice Pedro al decirle arrepiéntete es, y podemos observar, que es algo que depende de Simón. La liberación, mis amados, es voluntaria y hasta donde la persona lo permite. Mire, Simón él permitió que Dios viniera a su corazón, por eso él confesó a Jesucristo. Por eso en el versículo 13 dice que Simón creyó. Luego Simón sí estuvo dispuesto, Simón se bautizó. Luego Simón sí estuvo dispuesto, Simón no se apartó de Felipe. Pero lo que Simón no había renunciado y ahora estaba enfrentándolo de esta manera a Dios, era que ahora le tocaba ser libre de la iniquidad, porque su corazón no era recto. Entonces le dice, arrepiéntete, porque la liberación es voluntaria. Pues, le dice Pedro, de esta tu maldad, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y acá va la revelación y dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí no está hablando en sentido figurado Pedro. Aquí está hablando Pedro. Pedro está en el Espíritu. Pedro está en fuego de Dios. Pedro está encendido en Espíritu Santo. Y Pedro le descubrió todo lo que estaba en el corazón de Simón. Y le termina diciendo, veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿En dónde estaba Simón? En prisión de maldad. Por eso iniciamos este día leyendo allá Isaías 42, 6 y 7, donde está profetizando Isaías que Jesús iba a venir a abrir las cárceles. Pero decíamos que no, ni siquiera a Juan el Bautista Jesús fue a la cárcel a pagar la fianza para que sacaran por lo menos de esa manera a Juan el Bautista. No, Jesús está hablando de un reino espiritual. Y acá la palabra nos revela a través de la boca de Pedro que él veía que Simón no había podido recibir, igual que todos los demás en Samaria, a Espíritu Santo, porque él estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y Espíritu Santo le reveló a Pedro el área de cautividad en donde se mantenía el alma de Simón. Y respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, y sigue, ahí hasta ahí terminó lo que tuvo que ver con Simón. No vemos a Pedro haciendo lo que le decía Simón, ¿verdad? No vemos a Pedro obedeciendo la indicación de Simón, porque esa era la iniquidad. Él estaba acostumbrado a ser un manipulador, un controlador, y él no estaba dispuesto, su límite, su muro era que a él le costaba recibir indicaciones. Él no tenía obediencia ni mansedumbre porque había iniquidad en el corazón de él. Ya Pedro le había dado la solución, pero como la iniquidad, una de las funciones de la iniquidad es que nos ensordecen espiritualmente y nos ciegan espiritualmente. Por lo tanto, Simón no oyó cuando Pedro le dijo, arrepiéntete. No escuchó. Por eso le dice, ruega
rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El área de cautividad, mis amados hermanos, no es algo así que una persona va a orar por otra y ya estuvo. Va a ser libre. No vemos a Pedro impartiendo unción sobre Simón para que para que no viniera nada de esto sobre él. Lo que quería Simón, por favor, vengan, oren por mí para que nada de esto pase en mi vida. No, ya no vemos que pasó eso, lo dejaron ahí porque como él tenía esa iniquidad, él no pudo recibir la indicación, pero ya le había dicho a Pedro en el versículo 22, arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso ese tipo de enseñanzas es muy, muy, muy vital y muy fundamental, porque ¿de qué nos vamos a arrepentir si no sabemos de qué arrepentirnos? ¿De qué nos vamos a arrepentir si no tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo mal? Ahora, en este caso, Pedro le descubrió todo el corazón de Simón y juntamente con descubrírselo y decirle el juicio, lo que le va a venir, si no se arrepiente, le da la salida. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y lo tremendo de esta revelación, mis hermanos, es que cuando una persona está cautiva, como está Simón, dice, en prisión de maldad veo que estás, o sea, está preso en un área del infierno, en una prisión de maldad, él no pudo recibir al Espíritu Santo, él no pudo recibir los mismos milagros, por eso él estaba atónito, él estaba mirando, él miraba los milagros, las sanidades, las señales, él miró toda la obra del Espíritu Santo, él estuvo ahí caminando con el que tenía la unción, él estuvo ahí cuando vino Pedro y Juan e impartieron el Espíritu Santo, él vio como todos lo recibieron, pero por estar en una prisión de maldad, él no pudo recibirla. Y al no poder recibir la bendición que habían recibido los demás, empezó a hacer lo que él estaba habituado a hacer, que era manipular y controlar, haciendo uso de su propia sabiduría y de su propio entendimiento y de su propia forma de hacer las cosas, desechando a Dios, desechando a Dios. Porque usted puede decir, pero ¿por qué? Porque así había una segunda cosa que él sí podía hacer. Y era venir y en vez de querer comprar a Espíritu Santo, humillarse y acercarse a Pedro y a Juan y decirles que él no había podido recibir Espíritu Santo, que lo ayudaran. Entonces yo les aseguro que hubiera sido otra cosa, hubiera sido otra historia de Simón. Pero él en el instante que no recibió lo mismo que los demás, él empezó a hacer uso de la manipulación y del control y a usar lo que siempre él ha hecho. Sacó su viejo hombre y quiso arreglar la situación de acuerdo a su propio conocimiento y no se apoyó en el conocimiento de Dios, y esa es también maldad. Entonces, continuamos. Ese es el primer ejemplo de una persona que está en una prisión de maldad. Amados, cuando habla de la liberación del área de cautividad, está hablando realmente de áreas espirituales donde las personas están cautivas. Personas que naturalmente están vivas, pero que espiritualmente están incompletas. Por eso dice allá en el libro de Hebreos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Estamos hablando de un reino espiritual, estamos hablando de una atmósfera real, de algo verdadero. Si usted no lo puede mirar, no significa que deje de existir, sino que en verdad existe. Si usted no lo está mirando, no significa que no exista, sino que lo que significa es que hay una ceguera espiritual. Cuando vamos caminando, empezamos en el Ministerio de Liberación, Espíritu Santo empieza a revelar qué es lo que porta cada persona, en dónde está cautiva, en dónde está atrapada, cuál es el muro, cuál es el impedimento, cuál es la situación de esa persona, y la mayoría de personas cuando ha venido, todo empieza a fluir porque en el instante que se le empieza a revelar, la persona tiene la mansedumbre de atender y de obedecer.
Seguimos Salmo 142, 7. Salmo 142, 7. Salmo 142, 7. Saca mi alma, este es el rey David, ¿verdad? En una oración, y él dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Acabamos de ver cómo Simón estaba ahí parado delante de Pedro, de Juan, de Felipe y de la gente que estaba ahí, pero el ser espiritual de Simón estaba preso en una cárcel de maldad. Y no solamente estaba preso en una cárcel de maldad, sino que otra parte de su ser estaba en una hiel de amargura. O sea que él vivía atrapado en una amargura. Ahora vemos a David orando y diciendo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Cuando leemos este texto bíblico, vamos entendiendo por qué cuando muchas veces hemos alabado, hemos cantado, cuando estamos, mire, en una congregación, pues en un lugar puede estar la persona en fuego sintiendo que wow, fluye Espíritu Santo, que es lleno de Espíritu Santo, y al lado de esa persona puede estar una persona que no sintió absolutamente nada. No puede alabar a Dios, no le nace alabar a Dios, no puede. Allá en los evangelios dice en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. No puede alabar en espíritu y en verdad, no puede alabar el nombre de Dios porque está su alma en una cárcel. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Jeremías 13, 16, 17. Jeremías 13, 16, 17. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Oiga lo que dice, dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas. El estar preso en una cárcel donde no podemos dar gloria a Dios, como acabamos de leer en el Salmo 42:7, donde David está diciendo, saca de la cárcel mi alma para que alabe tu nombre. Ahora vemos a Jeremías diciéndole a toda Jerusalén, dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas. El propósito del reino de las tinieblas por cautivar un alma que no le pueda dar gloria a Dios es porque la consecuencia de no darle gloria a Dios es que es como algo, como una causa y efecto. Al no dar gloria a Dios, dice Dios mismo hace venir tinieblas, hace que nuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperamos luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Darle gloria a Dios, mire, es tan vital, es tan importante, y esta palabra no es para la gente que no ha confesado a Jesucristo, amados. Esta palabra es para la persona que ya confesó a Jesucristo, como Simón, como usted y yo, pero no puede darle gloria a Dios. Y al no darle gloria a Dios, como el efecto de causa y efecto, valga la redundancia, hace que de parte de Dios mismo vengan tinieblas. Entonces hay una repercusión, hay una circunstancia. Y aquí pasan dos cosas. Hay una situación en donde Satanás va a venir y encarcelar directamente a una persona. Vaya, allá en la historia, en el libro de Hechos, nos empieza narrando la palabra
que este hombre Simón había estado en la magia, ¿verdad? En la hechicería. Él era un brujo, él era un satánico. Y esa había sido la causa de la iniquidad y la razón para que él quedara atrapado en esa hiel de amargura y en prisión de maldad. Y él era necesario que se arrepintiera, ¿verdad? Que se arrepintiera de haber practicado la hechicería, la brujería, todas esas cosas. Y pues iba a encontrar el perdón de Dios. Pero en esta situación que nos habla Jeremías, no es Satanás quien está trayendo oscuridad, sino que está hablando que por causa de no dar gloria a Dios, Jehová mismo iba a hacer traer tinieblas, sombra de muerte y tinieblas. En el caso de la historia de Jeremías, sabemos todo cuando leemos Jeremías que era un pueblo que se había apartado de Dios, que había fornicación espiritual y que ahora ellos estaban apartados haciendo tortas a la reina del cielo, se habían prostituido, se habían apartado de Dios y sabemos después de estas enseñanzas que el apartarse de Dios también es un fruto de la iniquidad, como leíamos en Jeremías 5. Un fruto de la iniquidad, de la impiedad y del pecado hacen la iniquidad que la persona se aparte de Dios, se vaya de Dios. Entonces, al irse ellos, al apartarse ellos, es Dios mismo quien iba a ser, dice, antes que haga venir tinieblas. ¿Quién? Dios. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Cuando voluntariamente nos apartamos de Dios, cuando voluntariamente nos volvemos impíos, porque aquí Israel ya sabía hacer lo bueno, pero ellos habían decidido no hacerlo. Habían buscado su prosperidad separados de Dios. Habían buscado los medios de alcanzar su propio éxito, estabilidad, comodidad, seguridad, apartados de Dios. Pensaron que podía suceder eso. Ellos pensaron que podían vivir apartados y separados de Dios. Por eso cuando Jeremías los está cuestionando, les está diciendo, entréguense al rey de Babilonia y van a ser prosperados allá. Pero los que no se entreguen, ellos van a recibir juicio. Y ellos no quisieron, no creyeron, no les cabía en la mente cómo ese hecho podía suceder. Y los que fueron rebeldes y no se fueron cautivos con Nabucodonosor, dice la palabra que aún así vinieron al profeta a pedirle dirección si se iban a Egipto o qué hacían. Y Jeremías esperó 10 días para darles la respuesta y le dice que la misma respuesta, váyanse allá con el rey de Babilonia, que ahí van a ser prósperos. Pero si no se quieren ir para allá, a la nación que ustedes entren, esa nación Jehová la va a hacer perecer por causa de ustedes. Porque no hay fuera de Jehová para nosotros sus hijos otro mecanismo, otro medio de prosperidad, de seguridad, de sanidad. No lo debe haber. Pero cuando se apoya a todo el pueblo en otra cosa, en otro conocimiento, en otra forma de solucionar las cosas, separados de Jehová, y deja de darle la gloria a Dios, entonces es Dios mismo quien hace venir tinieblas y sombra de muerte. Pero hace venir, y quiero que comprenda lo siguiente, hace venir, Él permite que venga todo esto, pero porque Él no lo aparta. Pero el fruto de la sombra de muerte y de la iniquidad, y lo que dice acá, que tropiecen en monte, dice que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperen luz y os vuelva en sombra de muerte, es el fruto de la maldad y la iniquidad al apartarse de Jehová. Entonces viene a la vida de la persona que dice montes de oscuridad y esperen luz y os la vuelva sombra de muerte y tinieblas. Jeremías está hablando acá de una palabra tan dura, advirtiéndoles al pueblo que si no se volvían, iba a pasar algo tremendo y terrible en la vida de ellos. Cualquier solución que ellos plantearan para su situación iba a ser trastornada por Jehová mismo. Entonces, el rebaño de Dios fue hecho cautivo, se refiere al pueblo de Dios, no al mundo.
Hay tinieblas y montes de oscuridad y sombra de muerte enviadas por Dios. Y muchos no pueden dar gloria a Dios, sino que se apoyan en su brazo fuerte, en hombres, en cuellos humanos, en sus propias salidas. Bueno, si no es por el sudor de su frente, no va a comer. Dios estaba diciéndole a Jeremías y Jeremías al pueblo que era tiempo que el pueblo confiara en Jehová. Y aunque humanamente no era la salida, pero como Dios le estaba dando esa salida, debían apoyarse y confiar ciegamente en Dios. Confiar ciegamente en Dios, porque la carne no va a entender lo que Dios le está diciendo que haga, pero usted va a ver el respaldo de Dios, pues Él es el Todopoderoso. Salmo 23. Entonces ahí vimos montes de oscuridad, sombras de muertes y tinieblas, áreas, regiones de cautividad. Salmo 23. Salmo 23. Dice en el versículo 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta senda de justicia es una dimensión espiritual de gloria, es una región celestial de bendición. Pero el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe cuándo sucede esa situación? ¿Sabe cuándo es que atravesamos valles de sombra de muerte? Cuando estamos renovándonos. Cuando yo vine aquí al reino de los cielos, no he sido transformada de un solo, sino que paso a paso, día a día, Espíritu Santo sigue permitiendo que salga a la luz la siguiente área de liberación en mi vida. Y el fruto, todo el fruto de aquella vida de pecado que yo vivía antes de Jesucristo por ignorancia o, o con conocimiento, pero toda esa vida de estar apartado de Dios en idolatría, en todo lo que es el mundo, pero no hay Dios, no hay Dios para uno fuera de Jesucristo. Uno soluciona sus propias cosas a su manera. Ya les he contado que cuando yo tenía el dolor de cabeza, simplemente lo sufría, ¿no? A mí no me nacía de mi corazón decir, en el nombre de Jesús que yo sea sanada. ¿De dónde iba a salir esas palabras en mi vida? De mi corazón no salía a decir, bueno, voy a llamar al pastor para que ore por mí, voy a buscar a alguien que ore por mí. No, solo me dolía la cabeza y me quedaba ahí sufriendo el dolor, viendo que la cabeza me pulsaba, viendo la magnitud del dolor, callada, sufriendo, padeciendo, muda, sorda, ciega, totalmente muerta en el mundo. Cuando vengo aquí al reino de los cielos, todas aquellas semillas de maldad, todas aquellas palabras de maldición, toda aquella idolatría, todavía los actos que había hecho iban a dar un fruto, y me iban a hacer pasar por sombra de muerte, pero ahora yo estando en Jesucristo, su vara y su cayado me infundirían aliento, es decir, entendiendo que estoy en un proceso de ser libre y que su palabra me habla de promesas y que ahora que estoy sujeta y sometida al Espíritu Santo me infunde aliento que esto va a pasar, esto va a salir, porque yo ya no estoy practicando aquellas obras de pecado, aquellas obras de iniquidad, aquellas obras de muerte que me hicieron tener este fruto. Fruto de la enfermedad, fruto de la pobreza, fruto de la escasez, fruto de todas las cosas que en el mundo yo había sembrado y que iban a tener que dar fruto, pero que eventualmente ya iba a parar esa producción de maldad porque iba a empezar a producir ahora frutos de justicia, frutos del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo queda cautiva un alma? ¿Cómo es que se cautiva un alma? A través de esa estrategia satánica de dividir, de aterrorizar, de repartir. Y el propósito es que la persona nunca pueda disfrutar, nunca pueda aprovechar, nunca pueda conocer su identidad y nunca pueda entrar a las regiones celestiales, a los diseños que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El diseño de Dios es la salud, no la enfermedad.
El diseño de Dios es la bendición, la prosperidad de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, dice la palabra. El diseño de Dios es que el hombre viva enseñoreándose de todas las cosas que Él creó, como lo leímos en Génesis 1:27 en adelante. Cómo Jehová bendijo al hombre para que el hombre enseñoreara en la tierra y fuera pues el Señor de todas las cosas, representante de Dios. Es la voluntad de Dios, el gozo absoluto de cada persona. Esos son los diseños celestiales, los diseños de bendición. Ahora, toda la maldad ha retorcido y ha traído, en vez de salud, enfermedad. En vez de prosperidad, pobreza, escasez, miseria. En vez de gozo absoluto, ciertos chispazos de gozo y luego angustias, preocupaciones, afanes, tristezas, y etcétera, etcétera. Esas estrategias de dividir y de aterrorizar y de repartir las hace Satanás con el objetivo de sujetar a las personas y mantenerlas cautivas y que nunca pueda llegar a establecerse, a renovarse en su naturaleza original que Dios creó, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando ocurre un acontecimiento que impacta el alma, hermanos, que le destroza haciéndole pedazos, Satanás aprovecha y toma cautiva partes del alma para atormentarlas, para dividirlas y destruirlas. Cuando habla de las ligaduras de impiedad que estábamos estudiando, está dejando en evidencia como revelación en la palabra que hay cuerdas. Satanás ata a las personas. Satanás encadena a las personas en el polvo, en esas cárceles como en la que estaba Simón, en esa cárcel que está hablando el rey David, en la que él estaba. Y la misión y el propósito de Jesucristo era venir y abrir esas cárceles, venir y dar libertad a todos esos cautivos, a todos esos presos. Entonces, nuestra vida natural, mis hermanos, es el reflejo del lugar donde está cautiva su alma. Puede ser un trozo del infierno en esta tierra o puede ser que sea ya una porción celestial. Una persona puede experimentar aquí en esta tierra, amados, sentir el reino espiritual que rodea su alma. Una persona puede estar viviendo todo el tiempo atrapada y experimentando su alma miedo. Mire, no sabe por cuántas personas se ha orado aquí en el ministerio que se sienten perseguidas sin que nadie les esté persiguiendo. Muchas personas con pánicos, pesadillas, muchas personas con ansiedad, con cambios de actitud, esquizofrénicos, con personas que tienen aflicción, pero una aflicción tremenda, crónica, tormentos. Y no pueden, no, a pesar de que han estado orando, van quedando como más atrapados en ese estado porque su alma está percibiendo lo que en el espíritu está pasando. Primero sucede en el espíritu y luego se hace natural, se hace visible en esta atmósfera natural. Entonces debemos conocer los enemigos del alma. Debemos conocer los enemigos del espíritu. No caer en las trampas andando en el espíritu y no en la carne. Debemos ver el reino espiritual, pues ya que no porque nosotros lo ignoremos va a desaparecer. Entonces Dios nos está dando una revelación a través de sus profetas de todas esas áreas y de todos esos procesos que ellos atravesaron para dejarnos a nosotros un legado de cómo es el reino de los cielos al que hemos venido, para que lo conozcamos, para que nosotros no ignoremos, como dice Pablo, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Salmo 35:17. Salmo 35:17. Señor, dice David, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones y mi vida de los leones.
rescata mi alma. Mire, una persona o cuando usted ha pedido rescátame, Señor, de eso, no sé si usted lo ha experimentado, pero nosotros sí, yo sí. Pedirle a Dios que nos rescate es un sentimiento donde ya no hay salida, donde ya entendemos y reconocemos en una actitud de humillación total, de menesterosos, que no tenemos la solución en nuestras manos, que no hay fuerza en nuestro brazo, que ya nosotros nos rendimos realmente a reconocer que no podemos por nosotros mismos. Salmo 88:6. Salmo 88:6. Este era David declarando su alma que necesitaba ser rescatada. Rescata mi alma, pues era de la abundancia del corazón habla la boca, es que su alma sentía que necesitaba ser rescatada. Salmo 88:6. Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Está hablando de regiones de cautividad. Hace ya algunos años, amados, en una liberación también, yo quiero decirles, nos invitábamos, íbamos a predicar a las iglesias y antes de que predicara el apóstol, me daban un tiempo y yo cantaba. Pero yo tenía en la casa una forma de cantar y cuando ya estábamos ahí, yo cantaba como para adentro. No sé cómo explicarle o describirle lo que significa hablar para adentro, cantar para adentro, pero la única definición que se me ocurre es cuando una persona tiene tanta vergüenza o temor del público que la voz no le sale con libertad, sino que le sale como con pena. Yo no era esa persona que estaba ahí al frente. Miren, antes de venir aquí al reino de los cielos, yo hablé a muchas personas, yo hablé en público delante de muchas personas y yo nunca tuve vergüenza. Pero cuando vine aquí y delante de la unción de Dios es otra cosa. Y ahí yo hablaba como para adentro, pero yo no tenía vergüenza, sino que yo no sé, la voz no me fluía como yo era, con fuerza. Y empecé a recibir, yo me pude dar cuenta de lo que me pasaba, pero me dijo el apóstol, es que estás hablando para adentro, tienes que ser libre. Y empezó y oraba por mí, oraba por mí, oraba por mí. En esa oración de liberación, él dijo que era libre en el nombre de Jesús, que se rompía toda mudez de mi boca y que yo iba a ser libre y que mi voz era restablecida a mi garganta, que salía de todo hoyo en el que mi voz era cautiva, que yo iba a poder cantar a Dios, que iba a poder... Mire, no estamos hablando de una voz bella, sino que de una voz que tenía vergüenza de salir a la hora que estaba ahí en la iglesia y íbamos a cantar. Entonces, y no era algo que yo estuviera provocando, sino que era algo en contra de mi propia capacidad. Entonces, ese día, después de la oración, en la madrugada, yo tuve un sueño y yo vi que yo estaba parada y al lado mío habían miles de personas, pero todos estábamos como oscuros, grises. O sea, no, era como de mucha oscuridad y no se podía ver bien a la persona, sino que más bien se veía la silueta. Y todos estaban como ofuscados mirando hacia el frente, pero yo me pude dar cuenta de que eran miles de personas alrededor de mí parados ahí solo mirando hacia el frente y pude ver que como a 1 metro más o menos delante de mí habían unas gradas. De ese metro para atrás donde estábamos todos nosotros era de tierra, pero de esas gradas hacia arriba era como un palacio. Y vino alguien y me dio el impulso de que viniera, como que me invitó a subir ahí. Entonces empiezo a subir yo las escaleras y yo supe de alguna manera en mi espíritu que entrara a la casa. Y empecé a caminar, subí la primera grada, la segunda, la tercera, la cuarta grada
y miro hacia atrás de donde yo vine. Entonces fue que vi que había tanta gente y aunque no había ahí como un cerco o un muro para que ellos no subieran a la casa, ninguno se atrevía a subir, o sea, estaba libre. Ahí no había un impedimento para que ellos vinieran y subieran, no, pero no subían, solo estaban ahí parados todo el tiempo sin intentar subir, sin intentar entrar a la casa, solo parados ahí, viendo como dormidos, pero con los ojos abiertos. Y yo vi ese montón de gente y sentí como el impulso de seguir. Y yo seguí y entré al primer piso de la casa y enfrente de mí estaban las escaleras para ir al siguiente piso. Y la escalera era una escalera de caracol y había de 3 pisos la casa. Entonces yo subí el primer piso y llegué al segundo piso y vi que habían ahí algunas personas, muy pocas personas, unas estaban en la ventana, otras estaban en el otro extremo de la habitación y me llamó la atención ese lugar. Y yo sabía que estaba la siguiente parte de la casa, la escalera, pero yo me quedé mirando porque a mí me llevaron ahí a ese lugar. Por eso yo sabía cuando desperté que el nivel al que había sido libre era el segundo, pero me faltaba ser libre el tercero. Y yo desperté y lo primero en la madrugada a orar y me voy al libro de Ezequiel y encuentro la descripción de la casa de Jehová con una escalera de caracol. Yo estaba muy asombrada. Oramos esa mañana, yo recibí una unción, lo que mi sueño me estaba mostrando es lo que había pasado en la oración que había hecho por mí el apóstol ese día en la tarde. Mi voz había sido liberada. Mi voz había sido cautiva en ese lugar donde están todas esas personas. No sabe cuánta gente estaba ahí. Y aunque no había un impedimento para que entraran a esa casa, ninguno hacía algo para entrar. Ninguno. Todos estaban ahí solo mirando como ofuscados en un estado de dormido, pero con los ojos abiertos. Y, y quiero decirle lo siguiente, en esos días nos volvían a invitar a esa iglesia, a una iglesia, íbamos nosotros y siempre el apóstol iba a predicar y yo cantaba primero. Yo solo me paré en ese lugar, yo sentía la cobertura sobrenatural de Dios y cuando yo empecé a cantar, lo que nunca había pasado en mi vida, repito, no estoy hablando de una voz angelical porque yo no soy artista, mi don no es cantar, pero de una libertad en la voz, de una libertad en la garganta, en la voz, en mí. Yo sentía una cobertura sobrenatural, yo sentía caliente mis oídos, la parte de mi quijada, yo sentía caliente mi cara y yo estaba cantando con los ojos cerrados y todo el mundo empezó a alabar, a adorar. Pude entrar en el espíritu y romper la atmósfera que estaba ahí y hubo un fluir en la alabanza. Yo no estaba hablando para adentro como en otras ocasiones, sino que por primera vez yo pude alabar y adorar a Dios como nunca lo había hecho. Y no estoy hablando de voz angelical y bella, sino de una libertad al hablar, de una voz libre. Eso está en Ezequiel 41. Dice, y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Estaba hablando y yo no podía salir de mi asombro. Dios me había liberado de la voz, de esa área de cautividad donde yo estaba presa. Mi voz estaba cautiva ahí y la Karina que vi que estaba ahí junto con esa multitud era el área cautiva que me impedía a mí hablar con toda libertad cada que íbamos a un servicio y que yo empezaba a cantar antes del apóstol. Entonces, esto es tan real y verdadero, amados, y es tan necesario que crezcamos y que conozcamos todo esto para que no solamente podamos ser libres nosotros, sino que podamos ayudar a otros a ser libres. Entonces, conociendo las estrategias de Satanás,
nosotros vamos a aprender y vamos nosotros a estar alertas en el espíritu para no caer en ninguna de esas áreas de cautividad. Cómo se es libre de las cárceles, cómo se es libre de esas regiones de cautividad de la que la palabra nos habla. ¿Cómo se es libre? Primeramente, ¿cuáles son esos lugares, los principales que vamos a encontrar en los Salmos, que vamos a encontrar en Isaías? Yo tengo aquí como un folleto con todos los textos de estas regiones de cautividad que hemos venido formando y que hemos venido recopilando a través de liberaciones y a través de nuestra propia experiencia. Y en lo posible voy a ver si lo puedo digitar para enviárselas para que lo tengan a la mano ustedes para su propia liberación y para cuando se requiera que ustedes ayuden a alguien. Las principales áreas de cautividad que habla la palabra, entre ellas está el Seol, el polvo, el desierto, cárceles de diferente tipo. David está hablando que lo saque de la cárcel, pero David estaba enfermo. Simón estaba en una cárcel de maldad. El polvo nos dice allá en el libro de Samuel que Dios levanta del polvo al pobre, es decir, el polvo es una figura de un área que retiene cautiva esa parte de la persona, trayendo como consecuencia la pobreza, la soledad, la tiniebla, las sombras de muerte. Hay pozos, hoyos, cavernas, habitaciones de pecado, de amargura, de olvido, habitaciones de violencia y sendas tenebrosas. Solo son algunas de las áreas que nos habla la palabra. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ser libres de esas áreas de cautividad? ¿Cómo vamos a ser libres nosotros de esa prisión, de esa cárcel? ¿Cómo vamos a ser libres? En Isaías 61:1 y en Lucas 4:18, Jesús nos cuenta, o la palabra nos cuenta, cuál era el ministerio de liberación de Jesús. ¿Y por qué hemos venido hablando de todo eso? Que de la iniquidad, que de la impiedad, que del pecado y ahora del área de cautividad. ¿Por qué hemos venido hablando de esto si el tema es ministerio de liberación? ¿Cómo vamos a darle el valor al ministerio de liberación de Jesucristo si no entendemos de qué estaba liberando Él a las personas? ¿A qué se refiere el liberar a las personas? La magnitud de esto, amados, es que Jesús vino a liberar a toda la humanidad sin excluir a los judíos, que en ese momento Él vino a romper, a reconciliar, a restaurar, a renovar, a abrir la puerta que se había negado y convirtiéndose en el camino, la verdad y la vida. En el camino, porque solamente lo que Él dice y a través de lo que Él dice, siguiendo sus pisadas como Él lo ha enseñado, vamos a encontrar la puerta. La verdad, porque en el mundo hay muchos conocimientos y formas de sabiduría de cómo solucionar las cosas, pero otra es la sabiduría y formas de hacer las cosas y es la de Dios. Y solamente a través de la forma y a la manera de Dios vamos a poder encontrar esa puerta. Vamos a encontrar el camino y a caminar en esa verdad de Dios. Por eso dice que la puerta es angosta. Es ancha para los que se pierden, pero angosta la puerta, dando a entender que pocos van a poder comprender de qué se trata ese retorno, ese regreso. Entonces, y dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque fuera y separados de Él, estamos muertos. Muertos, como dice Efesios 2, en delitos y pecados. Entonces, de esos delitos, de esos pecados, Dios nos revivifica, morimos a ese delito, a ese pecado, y Él nos da vida. Nacemos del agua y del espíritu como hemos venido hablando, y para poder entender cómo ser libre de todas estas cárceles, de toda esta cautividad, de todas estas artimañas satánicas, de toda esta iniquidad, pecado, impiedad, debemos entender cuál era la visión de Jesucristo
¿Cuál era el propósito? ¿En qué consiste su ministerio de liberación? ¿Por qué es que estamos hablando de esto al mencionar el ministerio de liberación? ¿Por qué? Porque para entender la magnitud de ese ministerio era necesario conocer de lo que cómo él estaba mirando a las personas. Jesús estaba caminando mirando a la gente encarcelada. Jesús estaba caminando mirando a la mujer encorvada atada por Satanás. Jesús estaba caminando mirando una sordera espiritual, una ceguera espiritual, un agobio en las personas, un azote, le dijo a la mujer, se libre de este azote, azote. Él estaba viendo a la gente azotada, él estaba viendo a la gente oprimida por el diablo. Entonces, pero ¿por qué él podía mirarlo así? Y vamos a venir otra vez al fundamento principal del ministerio de liberación de Jesucristo y que viene a convertirse en el ministerio de liberación también de todos nosotros, sus discípulos. Y el fundamento de esto, y que hemos venido y ha sido la base de esta serie de enseñanzas, está en Isaías 61:1 y en Lucas 4 del 18 en adelante, donde se nos dice cuál fue la unción que Jesucristo recibió. Y esa unción es la misión, la visión, es decir, el trabajo que Jesús vino a hacer en esta tierra. ¿De qué se trata esa redención? ¿De qué se trata esa liberación, esa libertad, ese rescatarnos, redimirnos? ¿De qué? Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. O sea, si nadie que esté ungido va a poder tener Espíritu Santo. La unción es el poder que viene de Espíritu Santo. Y él dice, me ungió me ha enviado a predicar. Por eso dice que veíamos a Jesús predicando el Evangelio del Reino. Pero también dice, a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos. Él veía abatida a la gente, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Vemos a Jesucristo viendo con sus ojos del Espíritu. No vemos a un Jesucristo caminando en la carne, sino que vemos a un Jesucristo viendo en su espíritu, viendo a todas las personas, discerniéndolas espiritualmente. Así que él miraba a la gente cautiva, a la gente bajo el poder de un demonio, viendo a la gente atada por Satanás, viendo a una gente con influencia de la iniquidad, de la impiedad, viendo al mismo tiempo reprendiendo a los fariseos, a los escribas. El ministerio de Jesús, amados, se basa y se fundamenta en libertar a todos los que están cautivos por el imperio de Satanás. Por eso dice en Efesios que están bajo la corriente del príncipe de este mundo. Entonces Jesucristo vino a sacar de ese dominio de las tinieblas a todos los que permitan que se liberen, a todos los que se dejen, a todos los que lo reciban, a todos los que lo escuchen. Y para poder cumplir con ese ministerio de liberación, para poder cumplir con ese ministerio profético de parte de Jesús, que es el fundamento del Evangelio del Reino, para eso se requiere de la unción. Por eso en Isaías dice, me ungió Espíritu Santo y me ha enviado a... Y luego dice en el libro de Lucas 4, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y empieza a decir, para dar libertad a todos los que están bajo el poder de las tinieblas. Para poder ser libre de estas cárceles y de estas regiones de cautividad, para poder ser libre de la iniquidad, de la impiedad, del pecado, necesitamos a Espíritu Santo
para que Él nos dé el poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes Espíritu Santo. Es decir, Él nos va a dar la unción, el poder para, un poder para ser libre, un poder para vencer el pecado, un poder para vencer la iniquidad, un poder para vencer toda obra de las tinieblas. Entonces, en este sentido, así como Simón, el mago, como cuando estábamos leyendo, había entendido el principio de el discipulado, que era caminar ahí, así ahora también nosotros necesitamos estar pegados, ser uno con Espíritu Santo. Necesitamos ser uno con Jesucristo. Necesitamos a Espíritu Santo para poder ser libres. Y Él, Espíritu Santo, nos va a guiar, fíjese, nos va a guiar al lugar que Él ha escogido para que nosotros crezcamos en su reino como árboles de justicia, el lugar donde vamos a recibir liberación, el lugar donde vamos a echar raíces, crecer y dar frutos. Porque de repente viene Jesucristo a pedir frutos y no vaya a pasarnos como a la higuera que no tenía ningún fruto. Una higuera que era estéril. Y Jesucristo la reprendió, dando a entender que había algo que dependía de ella para el fruto y que por esa falta de voluntad de la higuera no había dado fruto. Entonces necesitamos la unción de Dios para cumplir nuestro llamado. Necesitamos la unción de Dios para ser libre de todas esas cárceles. Necesitamos la unción de Dios para poder ser libre de toda área de cautividad. Entonces, Jesús recibe la unción y también Jesús delega la unción a sus discípulos y dice que les da poder y autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y luego cuando Jesús resucita, sopla Espíritu Santo sobre sus discípulos, pero les dice, no se vayan a ir, no se vayan, hasta que haya venido sobre ustedes Espíritu Santo. Entonces sí, ustedes van a poder ser testigos. Y los envía. Y empieza Juan y empieza Pedro saliendo de la Hermosa. Y lo primero que pasó es que cuando el hombre que estaba ahí pidiendo limosna les pide dinero, ellos identificaron el problema de él porque habían aprendido a caminar con Jesús, a mirar como Jesús, a oír como Jesús, a hablar como Jesús, a ser como Jesús, y discernieron al hombre. Y hablaron y el hombre caminó. Lo liberaron de esa esclavitud en la que Satanás lo había tenido al hombre mendigando. Y ahí dice que por muchos años. Entonces, todas estas áreas de cautividad, al igual que la iniquidad, que la impiedad, va a requerir indiscutiblemente, y no hay otra forma, la presencia de Espíritu Santo, la guianza de Espíritu Santo, la dirección de Espíritu Santo. ¿Y por qué no podemos avanzar sin Espíritu Santo en nuestra vida? Vamos a necesitar la unción de Espíritu Santo para poder ser libres nosotros y para poder ser testigos, y eso significa ir a liberar a otros, ir a sanar a otros, ir a ayudar a otros, ir a rescatar a otros. Esa manera de la unción va a ir siempre respaldada por el ministerio del orden sacerdotal. Vemos cómo Simón no pudo recibir Espíritu Santo y cómo todos los pudieron recibir a través de la imposición de las manos. Y en el libro de Hechos es el mejor libro donde nosotros podemos aprender cómo impartir y cómo se recibe el bautismo de Espíritu Santo. Y cómo este hombre Simón no pudo fluir en todas las demás áreas porque él no tenía el bautismo de Espíritu Santo. Él ya había creído, él ya se había bautizado en las aguas, él ya estaba congregándose, caminando al lado de Felipe, pero él no pudo fluir en el resto de áreas porque él no había sido bautizado en Espíritu Santo.
Estos lugares, mis amados, de cautividad, se requiere de una unción, no de una persona súper ungida, se requiere de una unción de liberación auténtica, genuina, sin mancha, incontaminada, que viene solamente de la presencia de Espíritu Santo. Solamente Espíritu Santo tiene la misericordia, el amor y el poder para sacarnos y restaurarnos de todas esas áreas donde nuestra alma pudo haber quedado cautivo, y por causa de esa cautividad nosotros en nuestro cuerpo estamos sufriendo las consecuencias. En Salmo 7:15 nos habla de pozos de cautividad. Fíjate lo que dice: pozo acabado cuando el impío concibe maldad. Pozo cavado cuando el impío concibe maldad. ¿Qué es concebir maldad? Cuando alguien está planeando, y mire, hasta en una cosa bien pequeña. Ah, no me saludó. Bueno, pues la próxima vez no lo saludo yo. Concibió maldad. Cuando sabe que no debe de ofenderse y nos terminamos ofendiendo. Pozo acabado cuando el impío concibe la maldad. ¿De quién depende? Pero ¿por qué no nos enteramos de esto? Porque no leemos la palabra. Entonces dice que cuando una persona cual sea concibe maldad, pozo acabado para sí mismo. Y va a quedar atrapado en ese pozo cuando pone en marcha la maldad que había estado concibiendo en su corazón. Salmo 42 dice: pozo de la desesperación y lodo cenagoso. No sabe, el mundo ahorita está lleno de desesperación. Pozo, una persona que está con un sentimiento de desesperación profundo, está cautiva en un pozo de desesperación. Y dice que ahí hay un lodo cenagoso, porque la mayoría de ocasiones en las que una persona es cautiva en un pozo de desesperación es por causa del lodo cenagoso que otros han echado sobre la vida de esta persona. Iniquidad que se ha lanzado sobre la vida de esa persona. Cuando se habla injustamente de alguien y lo que despierta en el corazón de esa persona es desesperación sin salida. No hizo nada y lo están acusando de algo que no hizo. Lanzaron iniquidad, lanzaron lodo cenagoso y produjo en su corazón desesperación porque no sabía qué hacer, pues era injusto. Salmo 55:23 habla del pozo de la perdición. Vamos a ver muchas almas hoy día que están ahí en el pozo de la desesperación. La palabra dice que el Seol ensanchó su boca, y también todas las demás áreas ensanchan su boca debido a la magnitud y la cantidad de personas que continuamente están practicando y están viviendo en perdición y no pueden hallarle salida, no encuentran salida. Conocemos una persona yo conozco a una persona desde hace muchos años, aún antes de ser cristiana, y él ya era cristiano, pero él está en la iglesia y luego vuelve a caer en alcoholismo, y vuelve a entrar y vuelve a caer en alcoholismo, y luego cuando se recupera otra vez vuelve a la iglesia y luego otra vez, y parece como que es inefectivo, ¿verdad? Pero no es eso. Él está en un pozo de perdición donde no puede salir solo de ese vicio. Está atrapado ahí. Mientras él no se disponga, mientras él no se abra a la liberación, mientras él no tenga el entendimiento y la necesidad de ser libre, pues eso va a seguir pasando. Porque en el caso de esta persona, él sigue pensando que Dios lo ama así, que Dios lo ama, y todas las veces que él haga lo mismo, Dios lo va a perdonar. Y así le enseñan ahí donde él va. Apocalipsis 9, de 1 y 2 dice: pozo del abismo. La palabra nos está revelando, y ese es el centro de esta enseñanza. La palabra nos está revelando, amados, continuamente el reino espiritual al que nosotros nos hemos acercado. Y así como existen estos pozos de cautividad, estas cárceles, dice en el Salmo 107:10, que están aprisionados en aflicción y sombra de muerte, en hierros.
por la rebeldía a las palabras de Jehová y aborrecer el consejo. Salmo 107:10. Vamos a leer solo ese. Salmo 107:10. Salmo 107:10. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esto es muy terrible, muy terrible. ¿Cuántas veces yo, Karina, he sido rebelde a las palabras de Jehová? Pero escuchen, no a la Biblia, no a la Biblia. Y en eso consiste el misterio de la iniquidad, en oponerse a toda autoridad establecida por Dios en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuándo se origina la rebeldía? Cuando mi pastor me está corrigiendo y yo no recibo esa palabra, así que yo me rebelo, no a mi pastor. Eso es lo tremendo. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Cuando rechazaron a Jeremías, según ellos, no estaban rechazando a Jeremías, estaban rechazando la palabra que venía de Dios. Cuando rechazaron a Ezequiel, no estaban rechazando a Ezequiel, sino a la palabra que Dios había dado a Ezequiel. Cuando rechazaron a Isaías, cuando rechazaron a Elías, a Eliseo, cuando rechazaron a Jesucristo, no estaban rechazando a Jesucristo, el hijo de José y María, estaban rechazando al Mesías. Y dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando Saúl despreció el consejo de Samuel, no estaba despreciando a Samuel, sino que a Dios. Por eso le dice Dios en la primera de Samuel, no te están desechando a ti, a mí me están desechando. Cuando el faraón no tomó las palabras de Moisés y de Aarón, no estaba rechazando a Moisés y Aarón, sino que estaba rechazando a Dios. Entonces dice en el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción. ¿Qué es eso de aprisionado? Es una cárcel, ¿verdad? Es un área espiritual, una cárcel. Y dice, aprisionados en aflicción y en hierros. Para que venga la aflicción es porque vinieron situaciones que la ocasionaron. Moraban en tiniebla y sombra de muerte porque no podían darle solución por sí mismos a los acontecimientos que estaban viviendo. Pero Dios siempre nos da la salida. Por eso dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y entonces dice, porque fueron rebeldes, moraban en tinieblas, y aparte en el versículo 12 dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Dios quebranta con el trabajo el corazón del hombre. Y nace la aflicción en el corazón del hombre. Y no puede haber quien lo ayude mientras él esté en oposición a Jehová. Nadie lo puede ayudar. Y la aflicción y la cárcel de aflicción, hierros y las tinieblas y la sombra de muerte prevalecen. Pero dice en el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Quiero que mire esto, mire, la palabra siempre nos va revelando un área de cautividad, un área en la que fue cautivo, en este caso por ser rebelde a las palabras de Jehová, por aborrecer el consejo, y nos explica el juicio que trajo eso, que estaba cautivo en una prisión de aflicción con hierro, es decir, que no podía salir a menos que clamara a Jehová en su angustia.
Y dice que rompió sus prisiones, rompió las prisiones, rompió esos barrotes. La palabra siempre en la misericordia nos va a enseñar la causa, pero también nos va a enseñar la puerta, la salida, para que nosotros nos arrepintamos, como le dijo Pedro a Simón, arrepiéntete de esta tu maldad. Entonces, existen todos estos lugares de cautividad y la palabra nos lo va a revelar con el objetivo de que salgamos de ahí, que seamos libres, que creamos esta palabra y que seamos libertados por Jesucristo y seamos aptos para ir a rescatar otras personas que están cautivas ahí. La Biblia es un libro que nos va a revelar el reino celestial al que nos hemos acercado. La Biblia nos va a revelar todo lo que ya vivió nuestros antiguos padres, nuestros padres espirituales, Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas hasta acá, para que nosotros no caminemos por esa senda de muerte. Por eso vino Jesús a exponer ese camino de muerte y a rescatar a todo aquel que permita ser rescatado. Entonces, existen también desiertos. Desierto de Cádiz es un lugar de angustia. En Isaías 27:10 dice que son entregados al desierto por no tener entendimiento. Vamos a ver Isaías 27:10. Isaías 27:10. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá misericordia. Esto es muy tremendo. Por eso tenemos que orar en el Espíritu. Por eso tenemos que caminar en el Espíritu. Por eso, mire, con el tiempo aprendemos aquí que cuando vamos a orar, ya nuestras palabras así audibles, naturales, mire, salen sobrando y mejor es estar en el Espíritu todo el tiempo. Eso quiere decir hablando lenguas, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él sí sabe qué pedir por usted y por mí. Usted y yo vamos a pedir lo que el mundo nos ha enseñado a pedir. Y nos vamos a poner en desacuerdo porque Espíritu Santo no le va a decir que usted pida lo que el mundo le ha dicho que pida. El mundo le va a decir que pida los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, como dice Pedro. Pero Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir lo que en verdad necesitamos. Y una de las cosas que necesitamos es entendimiento. Pero ¿cuántas veces ha hecho usted una vigilia esperando recibir entendimiento? ¿Cuántas veces ha ayunado usted esperando recibir entendimiento? ¿Cuántas veces ha ayunado usted o ha vigilado o ha hecho un acto de oración, una semana de oración en la madrugada pidiendo a Dios que le ayude a recibir corrección? ¿Cuántas veces ha hecho usted ayunos pidiéndole a Dios que le ayude a recibir el consejo de Dios? ¿Cuántas veces ha hecho usted una vigilia o un propósito firme de recibir entendimiento y discernimiento de Dios? No, ¿verdad? La mayoría de veces ayunamos para las cosas materiales, las que Jesús dice que van a ser añadidas cuando busquemos el reino de los cielos. Buscar el reino de los cielos, mis amados, solamente pueden hacer de un ser espiritual. Por eso es necesario estar en el Espíritu, hablar lenguas, que Espíritu Santo interceda por nosotros a través de esas lenguas y Él va a empezar a clamar por nosotros. Él va a empezar a clamar por nosotros y a clamar por nosotros y a pedir a Dios lo que realmente necesitamos. Dice la palabra acá en Isaías 27:10 que Dios nos entregaría el desierto por no tener entendimiento. ¿Cuántas personas conoce usted que están atravesando un desierto y que nunca habían oído esta palabra y que posiblemente nunca la escuchen? Y van a decir, bueno, todo es al tiempo de Dios. En el tiempo de Dios
Algún día este desierto va a terminar en el tiempo de Dios, cuando ya la palabra nos dice por qué Dios nos entregó ese desierto. Y si no nosotros venimos al Espíritu, no vamos a entender por qué estamos en ese desierto y no vamos a poder atravesarlo nunca. Israel no lo atravesó, amados. Moisés no lo atravesó. Dice en Isaías 27:11, porque aquel pueblo, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Viene la persona, se acerca y le damos la revelación que nosotros recibimos. Pero como no pudo recibirlo en su entendimiento, lo desechó. Recibió el conocimiento, pero por no tener entendimiento, no pudo obedecer, no pudo recibir el consejo, no pudo accionar en obediencia y terminó en sombra de muertes y tinieblas, como acabamos de leer allá en el Salmo 107:10. Entonces es necesario el entendimiento. Allá en la carta de Santiago dice, pidan sabiduría. Por causa de no estar en el Espíritu, terminamos pidiendo lo que el mundo nos dice, entonces nuestro corazón nos reprende. Y lo que pedimos no lo recibimos porque no estamos unánimes en nuestro ser. Hay división en nuestro ser, porque la iniquidad y la maldad y el mundo está en nosotros, el reino de Satanás, haciéndonos pedir lo que él quiere para su beneficio y destrucción de nosotros mismos. Y como no obedecemos el consejo y no nos mantenemos en el Espíritu, somos entregados al desierto por no tener entendimiento. ¿Quién es entregado al desierto? El que no tiene entendimiento. Pero para que eso suceda, tuvo alguien que haberle dado un conocimiento, una revelación, que por causa de no tener entendimiento no lo pudo recibir, y al no recibirlo, seguramente abrió su boca, pecó, seguramente se rebeló, se alejó, se apartó y es entregado. Dice aquí en el Isaías 27:10, entregados al desierto. Mire, yo alabo en esta hora a Jesucristo, de verdad, yo alabo Espíritu Santo por aquel día que vino en su misericordia, en su amor y me dijo, Karina, no tienes que entender para colaborar. Y él me lo estaba diciendo para ayudarme a salir de ese desierto. Y ahora yo le comparto esa palabra que Espíritu Santo me dijo. No necesitas entender para colaborar. Porque él tenía un plan, un diseño. Y mire, con el tiempo él ha ido abriendo mi entendimiento. Y de esa misma forma va a abrir el suyo con amor y la misericordia. Pero lo que él necesita es que se disponga la persona, que abra su entendimiento, que abra su corazón. Le decíamos a una persona hace unos días que para estar en un discipulado se necesita de una cosa fundamental. Y no, ya se lo dije a varias personas. Para estar en un discipulado se requiere de una cosa fundamental entre el discípulo y el maestro. Y es confianza. Para poder recibir aún aquello que no estoy totalmente entendiendo. Y que el mundo se va a empeñar y va a tratar de ponerme en división, en desacuerdo, para que yo no reciba el entendimiento y para que yo sea entregado a un desierto. Se necesita de confianza en un discipulado para que no dude de lo que se le está diciendo. Nosotros le vamos a decir siempre, de cada palabra que sale de nuestra boca, vamos a tener que darle cuentas al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Y ay de nosotros si dejamos de decir algo, y ay de nosotros si decimos algo que Jehová no ha dicho. Se requiere confianza entre el discípulo y el maestro, porque aún habiendo cosas que no se entienden, vamos a tener que obedecerlas. Ejemplo de ellos, Giesi y Eliseo. Giesi no entendió por qué Eliseo, su maestro, no tomó el dinero, la riqueza, los regalos que traía Naamán. Porque seguramente en ese momento ellos no tenían nada de eso.
No habían esas cosas, probablemente no tenían dinero en ese momento, porque dice la palabra que Giezi dijo, mi amo ha estorbado a este hombre. Es decir, se puso en desacuerdo con lo que su maestro había dicho. Su maestro dijo, no, gracias, no. Dios le dijo a Eliseo, no le agarres nada a este hombre. Giezi no tenía que ponerse en desacuerdo con su maestro Eliseo, pero nació la desconfianza y tomó sus propias decisiones. En ese momento se dividió Giezi de Eliseo y la consecuencia de ello es la lepra que vino no a Eliseo, sino a Giezi. Se requiere de confianza en aquel que nos está enseñando para poder crecer y recibir el espíritu de entendimiento. Parece contradictorio, pero vamos a necesitar de alguien que nos ayude a salir a la luz. Por eso los fariseos se burlaban de Jesús cuando él hablaba acerca del dinero, porque ellos eran ávaros y Jesús les hablaba de un reino de despojo y se burlaban de él. No pudieron recibir aquella palabra, no tenían entendimiento. Pero ellos no eran discípulos, pero Judas sí. Y cuando Judas se pone en desacuerdo con su maestro, cuando su maestro Jesús deja que la mujer le derrame el perfume en sus pies, nada tenía que decir Judas, nada. Nada tenía que decir Judas. No entendió por qué Jesús estaba permitiendo eso, solo debía guardar silencio. Eso me lo ha enseñado a mí Dios. Y yo se lo comparto a ustedes. Si usted quiere, puede recibirlo. Pero cuando Judas se pone en desacuerdo y dice, pero es que ese dinero, ese perfume pudimos venderlo. Es decir, tomó su propia concepción de las cosas, su propia perspectiva, su propio conocimiento, desechando lo que Jesús había decidido hacer en ese momento. En ese instante se puso en desacuerdo, en división, y dice la palabra que posteriormente entró Satanás en Judas. Para estar en un discipulado se requiere de una confianza entre el maestro y el discípulo. ¿Por qué? Porque es el maestro el que nos va a ayudar a enderezar nuestros caminos y en esos caminos vamos a aprender a tener entendimiento. Por eso Pablo ora a los Efesios y Colosenses y dice, oro para que Dios abra el entendimiento de ustedes. Es el maestro que nos va a ayudar porque al principio estamos ciegos, sordos y mudos. Entonces, Isaías 27:10 es una revelación muy preciosa y es un área de cautividad, el desierto. Nadie va a poder salir de ahí hasta que se vuelva al Dios Todopoderoso. Entonces, sigue la palabra. En Isaías 64:10 dice que el desierto, Jerusalén, una soledad. Es decir, que la soledad también, una persona que está con una soledad, una depresión que incluso puede llevarlo a un suicidio, está cautivo en un desierto de soledad. Vemos también áreas de cautividad del Seol y lo que voy a hacer mejor es compartirles esta guía detallada con textos para que puedan ustedes tenerla a la mano. Pero el centro de toda esta enseñanza, mis amados, es que la palabra nos va a revelar el reino al que nos hemos acercado. Un reino en el que vamos a experimentar las regiones o el lugar en el que nosotros permitimos a nuestra alma estar con Jesucristo en su espíritu, viviendo regiones y lugares celestiales, como el que habla Efesios 1:13. Él dice, Pablo habla de lugares celestiales que son nuestra herencia. Lugares celestiales, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, los dones celestiales.
Dice que con Jesucristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Dice que Pablo subió al tercer cielo. Elías fue llevado en un carruaje de fuego al cielo directamente. También Enoc. También Juan en la visión de revelaciones, de gloria en gloria. Usted y yo hemos sido llamados para vivir en los diseños rectos y perfectos que el Padre en su sola potestad estableció para el bien del hombre, el hombre a su imagen y semejanza. Y es la invitación para que cuando usted lea la palabra, no solamente la lea así carnalmente, léala en el Espíritu, para que el Espíritu le revele a través de la Escritura todos los secretos escondidos que aún hay y que son exclusivos y propios de los hijos de Dios. Cuando salimos de todas estas áreas de cautividad, amados, vamos a empezar a gozar de esos diseños perfectos y celestiales que Dios tiene para nosotros y que aplastan la sabiduría de este mundo. Una salud sobrenatural que aplasta todo diseño satánico del sistema de este mundo. Vamos a empezar a caminar en las dos dimensiones a la vez, como Jesucristo. Y vamos a empezar a mirar todo en el espíritu, porque va a estar descubierto para nosotros, pues somos seres espirituales. Pero para nosotros poder caminar íntegramente en la perfección de Jesucristo, vamos a tener que sujetarnos, someternos y aprender para posteriormente convertirnos en sus obreros del reino celestial, que es el ministerio de liberación de Jesucristo. Y estas áreas que hemos estado hablando son lo que Jesucristo cargaba en su mente, de lo que Él tenía que liberar a cada persona que Él se encontraba. Por eso en el libro de Marcos, que a mí me encanta, me gusta mucho ese libro, encontramos un libro, yo le voy a decir que lea el libro de Marcos, cómo es un libro tan espiritual. Y dice que estaba un hombre con la mano seca dentro de la sinagoga. Siempre había estado ese hombre ahí, hasta que llega Jesucristo, lleno de la unción, lleno del Espíritu, con el poder para liberar a ese hombre, porque él era un enviado de Dios. Le dice que extienda su mano y la mano la extiende. Y el hombre es sanado de esa mano seca. Ese reino sobrenatural, ese mover, esa manifestación real, aún está vigente en este tiempo. El ministerio de liberación de Jesucristo es inmutable, no cambia, no tiene sombra de variación, y ese legado de Jesucristo es el camino y es la puerta de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo y que necesita estar en el reino de los cielos. Este ministerio de liberación de Jesucristo va a requerir solamente de una cosa fundamental, y es que nosotros nos dispongamos a ser libres. Este ministerio de liberación de Jesucristo es el evangelio del reino y del arrepentimiento que Él envía a sus discípulos, la gran comisión, la gran misión, que Él dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Esa es la base fundamental del ministerio de liberación de Jesucristo. Dice que estas señales seguirán a los que creen, que expulsarán demonios. No está hablando del que le salió el demonio, sino del que cree. El que cree no es el que fue liberado, sino el que está haciendo la liberación. Por eso dice: y estas señales seguirán a los que creen. Los que creían no eran los que sanaba Jesús.
El que creía era Jesús. Y el que estaba con el dedo de Dios era Jesús. El que portaba el reino de Dios era Jesús. Y traía el reino de Dios a aquellos de los cuales salían esos demonios. Entonces vamos a continuar el ministerio de liberación de Jesucristo, porque es la senda antigua, es la senda verdadera, es la senda que Él nos ha establecido, y nos toca a usted y a mí seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la presencia de Él no tengamos que correr avergonzados de no haber hecho lo que Él nos mandó hacer, habiendo sido llamados y escogidos sin ningún fruto del talento que Él nos dio. Ese talento es su llamado profético: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ese llamado, ese equipamiento que Espíritu Santo ha venido a dar a su vida, esa unción, es un talento del cual vamos a tener que dar cuenta de qué hicimos con él en esta tierra, tanto nosotros como discípulos, como aquellos a los que somos enviados para sanar, liberar, restaurar. Gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por estas enseñanzas. Esto solamente es, como hemos venido diciendo, el conocimiento rudimentario sobre estas enseñanzas, y que es necesario que lo conozca, es necesario que lo digiera, es necesario que lo aplique primeramente a su vida, y luego con la unción y el poder de Dios va a poder ministrarlo a los demás. Por ahora nos vamos a quedar hasta acá. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna interrogante, si quiere decir algo, pues háganoslo saber. Vamos a orar en esta hora. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sabemos y reconocemos tu voz, y que tú nos llamaste, nos trajiste, nos escogiste, Señor. Hoy en esta hora, mi Dios amado, reconocemos, Señor, que el fruto de todas las situaciones que en nuestra vida hemos experimentado ha sido fruto de toda la maldad, iniquidad, impiedad y pecado, que hemos quedado cautivos por nuestra desobediencia y dureza de corazón, Señor. Hoy clamamos en esta hora, Padre Celestial, una unción nueva y fresca de tu Espíritu, Señor, liberándonos, restaurándonos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu y caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu santa presencia, en tu santa unción, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a permanecer unido a ti, Señor. Que podamos ser uno contigo, Padre. Que podamos recibir el entendimiento, que podamos recibir el discernimiento, que podamos recibir mansedumbre, obediencia, como tú dijiste, que tú eras manso y obediente de corazón, Señor, que podamos recibir esa mansedumbre, esa humildad, Padre, para caminar en el reino, que podamos, Señor, mi Dios, recibir la luz, que podamos, Señor, mi Dios, mirar esas áreas en las que debemos crecer, Señor. Que podamos mirar esos estorbos que han venido manifestándose en nuestras vidas, para poder renunciar a ellos, para poder caminar en santidad y no volver a cometerlos nunca más, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a toda iniquidad, a toda impiedad, a todo pecado, Señor. Renunciamos a toda cautividad, Señor, en el nombre de Jesús, y que quede manifiesto y que suba nuestro espíritu toda área en la que debemos ser libres, Señor, toda área de cautividad, Señor, que sea revelada, Padre, para que podamos ser libres, Señor. En el nombre de Jesús te clamamos, Espíritu Santo, te clamamos, tú eres nuestro guía, tú eres el Espíritu que descendería sobre nosotros. Te reconocemos, Espíritu Santo, tu persona, exaltamos tu persona, Señor, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre. Necesitamos cada día de ti, Espíritu Santo. Guíanos, Señor, sé tú quien pone las palabras en nuestra boca, y ayúdanos a permanecer en ti, para agradar al Padre, para caminar en los perfectos diseños que tú tienes para nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros nombres puedan permanecer en el libro de la vida, y que puedan permanecer hasta el día de la redención y estar contigo para siempre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar contigo en tu corazón, en la nueva Jerusalén, Señor,
adorándote, glorificándote con los vestidos limpios, vestiduras limpias de lino fino, resplandeciente, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu espíritu, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.